tenía yo un aproximado de 8 años. Miraba yo que andaban unos gringos por ahí con su bolsa de cuero, sus martillitos y algunas otras cositas ahí, y agarraban una piedrita así, la agarraban a golpear, pero eso lo vi yo por ahí por el Naranjo. Para el otro lado ahí donde hay un cerro que tiene oro bastante también. Solo de lo que yo me doy cuenta, estoy hablando de 49 años, de 48, 49 años, que vienen estos gringos mañosos, buscando el oro, buscando tesoros aquí en Guatemala. Tesoro se le llama al oro, pero ahorita para mí ya no es un tesoro, ya para mí ya viene siendo una desgracia, porque vino a quitarnos la tranquilidad, a destruir nuestra paz. Se nos ha ido complicando, ¿verdad? Porque ya esa paz que había pues ya no existe. Todo es un sobresalto. Que antes todo puro natural, su asadón, uno con su asadón al hombro, su calabozo y su tecomate de agua, nada de que galones de agua, todo natural. Era una paz total que vivía aquí en mi Carrizal. Recuerdo cuando era niña, por ejemplo, el salir con los compañeros de la escuela, amigos. Nosotros veíamos estas personas que andaban ya viéndolos en los terrenos, midiendo. Se miraba el movimiento, exactamente, se miraba el movimiento, pero la gente no le daba importancia porque como no estaban haciendo las cosas a grandes rasgos. Don Tono Reyes fue a la iglesia, estábamos escuchando misa y pidió un tiempecito para explicarnos qué era una mina y que aquí ya estaban vendiendo terrenos para los proyectos mineros. Entonces eso como que sí nos vino a alertar. Cuando empezamos a pedir información, justamente nadie sabía nada. Estuvimos en mayo del 2011 en el Congreso, donde nos dijeron que no tuviéramos pena, que no había minería para estos territorios. Llegaron al punto de llevar a gente del Ministerio de Energía y Minas al Salón Municipal, donde llegaron a decir, miren, no hay ningún proyecto. Nos damos cuenta que en Joaquina, una estación del tren, cuando había tren, pues en el lado de San José del Golfo, ya había una inmensa pila de cola y no tenían ni licencia, ningún tipo de licencia. Porque también nos dijeron de que lo que iba a haber era un centro comercial. Y les dijimos, pero eso no es un centro comercial. Y ustedes están haciendo las cosas bajo la mesa y esto está claro. Y empezó una situación bastante tensa. Ellos estaban averiguando bien qué cantidad había, cómo lo hacían. Ya cuando pegaron ellos el pijazo, lo pegaron grande. Y ahí fue donde se hizo eso, de ponernos todos un poco más alerta. Pero fue el 2 de marzo del 2012, cuando una persona venía de San José del Golfo y vio que una máquina grande venía para ahí. Ella empezó a llamar para decir, bueno, vienen más máquinas, hay que detenerlas. Y ella como pudo se le adelantó, logró rebasarla y le atravesó la camioneta cabal ahí en la entrada del proyecto minero, ¿verdad? Cosa que amenazándola y todo, pues la lograron quitar del paso y entraron. Pero entonces ella lo que hizo fue que al verse ya algo como acorralada, llamó a la gente del Carrizal. Ya cuando supimos todos y nos fuimos y llegamos, empezamos a averiguar qué podíamos hacer. Tomamos la decisión en ese momento, los de las comunidades, en quedarnos, hacer un plantón, como le llamamos, el plantón La Puya. A raíz de ahí inició pues la resistencia llamada Resistencia Pacífica La Puya. Porque ahí ya juntamos leña, chiribiscos ahí, juntamos fuego, ya uno fueron a traer el pan y se hizo el café, allí conseguimos fueron a traer unas ollitas y comenzamos. Dijeron ellos, allí como que no va a ser cosa mucho de mujeres, sino más que todo los hombres, dijeron. Pero nosotros le dijimos que no, que para nosotros pensábamos que el venir a poner ya una olla de café, a poner frijoles o organizar cómo se iba a estar comiendo aquí, al estar aquí, se necesitaba la presencia de las mujeres. Y ahí nació el participar las mujeres en la resistencia. Bien bonito, mano, como digo, no quisiéramos que se repita eso, porque la verdad no es bonito repetirlo, comenzar de nuevo otra historia de esas, pero sí se pasó una noche bonita, con zancudos, eso sí. Desde el 2 de marzo del 2012, de que no se abrió, ya no entró nada ni salió nada, porque el portón tenía un candado y salía gente de adentro, la que se quedó encerrada, que quería abrir, pero alguien hizo una picardía de echarle superglue a
al candado. Entonces le metían llave y no destrababa. Entonces el candado se quedó sellado y el portón sellado. Todos durmiendo en el suelo, fue un día viernes, le decía, y según la empresa, lo más que íbamos a aguantar era el fin de semana. Pero no fue así. A los 12 días, pues viene la empresa e intentó quitar a la gente que estaba acá, mas sin embargo no lo consiguieron. Ese día yo estaba de turno cuando nos empezaron a llamar, alístense porque ahí vienen máquinas, viene policía. Entonces la gente rápido llegó de todos lados, de allá para acá y de aquí para allá, y se cortaron ramas de árboles y se pusieron ahí y se pusieron unas llantas. Y se le empezó a decir que de ahí no podían pasar y que no podían pasar y no hicieron fuerza. Ya cuando amaneció ya se habían regresado los camiones que traían, las máquinas que traían y la policía. Y a lo largo del proceso de tiempo que llevó, pues nos fuimos organizando más y más mujeres y ya pues ya dio inicio a que aquí pasábamos la noche. Veníamos y nos atrancábamos a las orillitas del camino y ahí pasábamos la noche. Ahí empezamos a organizarnos como turnos, que ahora los tenemos. Cada quien dijo, bueno, yo voy a armar mi turno, ¿quién va conmigo? Agarramos a escoger gente de diferentes comunidades, a decirles quién quería con qué persona. Así fue como nació ya la organización de los turnos, para que no porque al principio todas las personas estábamos al mismo tiempo y nos íbamos a cansar. El grupo 1 lo organizó mi hijo que se llama Wilson. Él, el que trabaja en la capital, él organizó el grupo solo de patojos y dijeron, muchachos, fíjense que ese grupo de patojos no tiene formalidad, va a haber que meter unas 2 personas grandes para que organicen ese grupo y no, ahí está organizado ese grupo, el que estaba ayer, ese es el grupo de Wilson, que en la noche va el grupo, la gente del Carizal y en el día ya salen los del Guapinol y los Achotes. Posteriormente hay otra situación en donde más avanzada la resistencia, ya están organizados por turnos. Ante esa situación hubo un aprendizaje, ¿va? Que no se podía descuidar en ningún momento la entrada de la mina. Si en todos los lugares nos organizáramos de esa manera, quedaría una historia, un precedente bonito, porque aquí fue bonito, la verdad fue bonito ese comienzo. Así fue como empezó la organización. Y cada quien aportaba lo que podía, que láminas, y los baños, ya eso fue más después que se logró organizar, hacer los pozos ciegos, hacer los cuartitos, porque al principio simplemente eran unas sábanas colocadas alrededor solo para no tener que ir al monte, porque los primeros días sí la gente iba al monte porque no le quedaba de dónde. La Puya se ubica exactamente casi en el límite entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuco. Cuando uno llega a la cabecera de San José del Golfo, camino al cementerio, inicia un camino de terracería que pasa exactamente en el lugar donde está la entrada del proyecto minero Progreso 7 Derivada. Ese enclave, digamos, geográficamente la gente lo conoce como La Puya y ese es el nombre que adopta la resistencia. En noviembre hubieron 2 semanas que los mineros, todos los trabajadores contratados, con los coroneles militares que son de la empresa, vinieron a estarnos fastidiando allá por donde están las galeras de la policía. Ahí se mantenían ellos maltratándonos, diciéndonos que querían trabajar y hacían fuerza que querían quitarnos para trabajar. Cuando hicieron esos como 15 días que nos estuvieron, va de chingar y chingar, que llegaba Pablo Silas Orozco, decía, ese Chevo Muralles aquí está abriendo la boca y su mujer con otro hijo de la chingada allá. Pero estos maricones jamás, más a este peludo, a este mediocre arrastrado, no lo vamos a respetar, que le tiembla la mano al hueco porque si sigue grabando va a ser el provocador de que esta mierda estalle y que estalle ahorita. Han sido estrategias de la empresa y siempre hemos visto y siempre dijimos, si ellos nos están provocando, están buscando la manera de que nosotros caigamos y de buscar la violencia, nosotros vamos a hacer lo contrario. La resistencia la queríamos que fuera pacífica. Y costó un poquito, porque usted sabe que los hombres, si ellos están al frente, iba a ser un poco difícil. Pero a base de esa resistencia, los hombres se han ido
educando, bajando ese machismo, ese carácter fuerte que antes tenían. Eso ha ayudado muchísimo para poder lograr la lucha, porque cuando mirábamos a un hombre muy agresivo que decía, bueno, aquí vamos a echar riata, decíamos no, pegándole a alguien no vamos a lograr nada. Entonces, y que al final también pareciera de que a las mujeres se están utilizando de escudo, pero en realidad no. Hemos visto llorar a los compañeros porque muchas de estas mujeres son sus hijas, son sus esposas, entonces también hay ese sentimiento y creo que no es ajeno a la voluntad que cada uno tiene de estar ahí. El 7 de diciembre del 2012 fue cuando intentó una gran cantidad de policía desalojarnos, pero una parte bajó aquí por este camino y la otra parte por allá. Que había un amigo aquí en San José del Golfo y me llamó, Chevo, qué puchica, le digo. Fíjate vos, me dijo, que ahorita va un montón de camiones y policías a morir. Pero cuando vimos que aquí estaba pasando mucha policía, alertamos a unos por allá, en la calle principal, le atravesaron un camión y ya no dejaron pasar más patrullas, solo nos habían pasado como 4. Lo curioso fue que la policía se vino a apostar allá en la entrada de la Choleña para no dejar salir esa gente de la Choleña. Tuvimos que tomar las veredas y la ventaja de ser de las comunidades es que conocemos nuestro territorio. Entonces la gente se estuvo aquí alerta a no dejar más policía pasar, sino más bien se le dijo, bueno, de aquí se regresan. Y prácticamente al final del día lo que pidió el viceministro de Seguridad fue un permiso para que 15 policías llegaran a la puerta y tomar una foto, porque decía, yo tengo que demostrar que hubieron resultados. Para lograr su objetivo supuestamente, y se le dijo, bueno, saquen la foto, pero de aquí nos vamos a quitar. Y sacaron la foto, una fila de policías, y empezaron a publicar que nos habían desalojado. Pero era para su publicación nada más, porque no nos habían desalojado. Seguimos. Se fueron todos los camiones. Y este muchacho que me llamó dice que de esa hora que pasaron los camiones se fumó 2 cajetillas de cigarro, porque él sí le dijo, me decía, aquí le estoy pidiendo a Dios que no los dejen entrar cuando iban de regreso. Vaya, gracias a Dios, dice, aquí van todo el camional. No lograron ingresarla, tuvieron que regresarse con la maquinaria. Y ya el 23 de mayo, ya ahí sí la represión es mucho más fuerte. Sin embargo, es mediante una ley, la ley que se conoce como Ley para Carretera Libre de Obstáculos, a la cual se le agregan otros componentes, ¿va?, de acuerdo a la medida de los intereses de las empresas, para que, según la ley de orden público, toda resistencia que obstaculizara la libre locomoción podría ser desalojada. La aplicación de esta ley en el caso de la puya fue casi la dedicatoria para el sector minero, para que pudieran finalmente desbaratar un movimiento que había sido la piedra de toque para impedir la entrada de funciones del proyecto Progreso 7 derivado. Bueno, yo recibo una llamada a eso de las 5 de la mañana, que hay presencia de la empresa acá, y me vengo para acá a ver qué es lo que está pasando y me doy cuenta pues de que algo iba a pasar porque había demasiado policía. Pues ese día, como en otras ocasiones, recibí una llamada diciéndome que habían problemas en la puya y que había que ir a apoyar. Entonces, como en otras ocasiones, uno deja de hacer lo que esté haciendo. Si está comiendo, deja el plato de comida. Si está torteando, deja la masa ahí, la tapa y ya, y agarramos camino para allá. Eran una cantidad grandísima de policías porque andaban patrullas de Alta Verapaz, del Quiché, de Jalapa, de diferentes lugares, jalaron todas las patrullas. Era una cantidad grandísima de elementos, de policías normales y antimotines. Y comenzaron, dijeron, bueno, les damos 10 minutos porque este es un desalojo. Había mucha gente de ellos desde que se fueron acercando a nosotros. La primera persona que agredieron fue una señorita de Los Achotes que no sé qué tan cerca le dispararon una bomba y le partieron el cráneo. Apenas comenzando, un policía se arrimó y me echó gas pimiento en los ojos. Ahí sí me dije yo, llame este hijo de la chingada, me sacó del combate. Pero había otro que me dijo, vos, Chevo, mira, vení, aquí tengo un poquito de vinagre. Sacó vinagre y me echó un poco de vinagre en los ojos, en la mano y me eché en los ojos. Qué calidad sentí, el vinagre arde, man, pero ahí sentí sabroso donde me quité el gas pimiento. Y rezábamos, cantábamos y entonces teníamos en el portón una imagen de la Virgen
y una cruz, un crucifijo. Entonces una señora agarró el crucifijo y yo agarré la Virgen, la imagen de la Virgen. Y les dije yo, primero Dios y la Virgen, que de aquí no van a pasar. Pero entonces eso les molestó mucho porque yo caminé para ellos, mostrarles la imagen de la Virgen, porque si alguien tiene respeto, eso lo corta, lo detiene. Pero eso los enojó más y me dejan ir una bomba como de aquí donde está él, así al pecho, muy cerquita, que me pegó en esta parte de aquí. Entonces donde me pegó, echó chispas y me arrojó el vestido. Fue un ataque verdaderamente muy directo, donde la policía no tuvo como un mínimo de granito de conciencia para nosotros, sabiendo que estamos defendiendo la vida y estamos luchando por un medio ambiente más sin contaminaciones. Pero como ahí estaba metido mi hermano, que es cheo, y decía, no puede ser que los dejemos solos. No, yo seguí. Y dije yo, pero yo seguí resistiendo, digamos, gritándoles que por favor, que no usaran la violencia. Comenzó ese pijeo que pasó media hora, man. Se les acababan las bombas que tenían, nos iban a traer más. Total es que se acabó una cantidad como de 500 bombas y fueron a traer otros tambos grandes porque no era por demás, no me podían dominar. Pero ya de último había un señor que estaba golpeado, tenía como unas 6 o 7 pedradas ya en todo el cuerpo. Yo entiendo como que traían personas señalizadas, quienes les tenían que dar, porque sí le decían, mira aquel, y a veces hasta nombres traían, porque dentro del grupo de policía como que venían personas infiltradas que nos conocían, como con su uniforme, pero hasta mentaban los nombres. Entonces como quien dice, a fulano sí hay que pegarle. Entonces me tiraron otro bombazo de la parte de arriba y esa traía más fuerza porque fue más lejos. Esa me la pegaron aquí en esa parte del estómago, entonces me desinflaron porque la boca y el estómago, si de uno se la tocan, se queda sin aire. Entonces yo ni sentí el cuentazo, me embroqué en un carro ya sin resuello. Entonces me sacaron para esta parte de para acá, como quien dice, para rescatarla, porque había demasiado humo, ahí ya no se distinguían las personas de tanto humo. Porque las piedras llovían como balas, mano, esas eran pero un tras de una hora. Sí quedó un montón, pero así un montón de piedras que venían para sobre mí, pero cuando venían demasiadas, yo solo con un leño me las quitaba, con un leño me las iba quitando, todas las piedras las desviaba. Pero ya, pues ya eso no era cosa que yo lo estuviera haciendo, ya quizás era Dios el que lo estaba haciendo, siendo creyente de esa manera. Pero sí, mi hermano fue el que más luchó, el que más costó que se rindiera porque no se quería rendir, él no se quería quitar del portón, aunque fuera solo él quedarse. Y decía, muchachos, si prometimos luchar hasta el final, vénganse. Entonces todo eso lo hacía uno y a volver al mismo lugar y volver a recibir pedradas o bombazos, hasta que él sí dijo, bueno, ya me dejaron solo, ya no puedo seguir. Entonces ya cuando se quitaron los últimos, sí entró la máquina. El hecho de tener un gran dispositivo de policía ahí, cuando vemos toda la delincuencia que hay en la ciudad y siempre es que no hay elementos, no hay combustible, no hay patrullas, no hay nada, ¿verdad? Pero para cuidar a la empresa sí tienen todo lo que necesitan. En ese momento me llevaron a una clínica a curar, a ver si tenía fracturado aquí la parte donde me habían pegado o si la quemada de abajo había sido profunda. Pero en la tarde yo volví. Mis hijos que estaban en Estados Unidos me decían, mamá, ya no vaya a ir. Y yo le dije, solo voy a ir a recoger trastos que dejé porque la resistencia se acabó, le dije yo. Ellos creen que en ese momento nosotros íbamos a decir ya no más, pero no fue así. Fue como recobrar fuerzas y decir que nosotros íbamos a seguir aquí, a pesar de todo lo que vivimos y de lo que hemos pasado. Nuestra meta es seguir aquí hasta que Dios pues nos conceda la vida. Pero cuando llego me llevo la sorpresa de que de las galeras nos habían desalojado, pero ya esta parte donde ahora están las lonas, ahí estaba el grupito de personas, ya habían sacado cosas, ya tenían olla para café, entonces dijo, bueno, la lucha sigue. La policía se instala en toda una cuadra ahí y no nos permitían llegar, y la manera en que empezamos a llegar fue yendo a pedir permiso para ir a tortear o para ir a sacar algunas cosas que estaban ahí, y también haciendo misas. Pedíamos permiso para ir a hacer la misa a la tarima, que es el lugar donde siempre se han hecho, y así fue como fuimos recuperando ese territorio que nosotros teníamos. Es bien curioso, hay un informe que hizo un policía que estuvo a cargo de mantener el control después de la represión,
y él creo que sale de descanso, no sé, y cuando regresa se va a topar con que la puya ya había retomado el control. Y en su informe que él hace dice, no sé cómo pasó, cuando yo me fui teníamos el control y ahora ya lo hemos perdido. No, la puya es el lugar geográfico, así se le denomina esa vuelta. Y es simbólico también, ¿va? Porque se ha convertido en una espina, ¿va? En un ariete, digamos, de resistencia. O sea que el nombre vino a instalar, digamos, un movimiento que ha sido el movimiento de resistencia más prolongado en la historia del país, un movimiento de resistencia legal, pacífico, ordenado, un proceso, un movimiento que también hace uso de instrumentos legales para defender sus derechos. Entonces ellos mismos se constituyen ya en un movimiento de defensores de derechos. Por lo mismo eso les da una calidad diferente y empiezan o inician más bien un movimiento de resistencia que ya lleva más de 4 años, digamos, en ese sentido. Yo creo que es un movimiento paradigmático y que no se había dado a lo largo de la historia del país y que es en contra de un modelo que se pretende imponer por la fuerza. El resistir pacíficamente y el aguantar tanto tiempo, porque a estas alturas vamos con 4 años y 5 meses ya de estar acá. Para muchos es increíble el aguantar eso, estar día y noche en este lugar, arriesgando, viviendo inclemencias del tiempo, pero más sin embargo la gente ha demostrado tener convicción, voluntad, estar entregada a una lucha que es justa. Entonces no nos dimos por vencidos, sí nos acobardamos por un momento de ver que nos sentíamos como atados de pies y manos, pero seguimos la lucha. Ya el siguiente día vinieron muchas personas a visitarnos, se celebró una misa ahí en acción de gracias de que no había habido ninguna persona fallecida y se siguió la lucha. Desde el mismo momento en que el Ministerio de Energía y Minas dio la licencia de explotación, estaba cometiendo un acto en contra de los derechos de los ciudadanos. Un proyecto que no fue informado debidamente, que posteriormente no fue consultado y que en definitiva nunca tuvo ninguna apertura para escuchar las voces de los ciudadanos que no querían ese proyecto cerca de sus viviendas, pues finalmente ahora en las Cortes se está dilucidando todavía la situación en donde ya la Corte Suprema de Justicia externó opinión en que la licencia debe ser cancelada pues por la forma ilegal en que fue otorgada, en que la mina debe ser cerrada, cosa que ratifica también la Corte de Constitucionalidad, pero que sin embargo el Ministerio de Energía y Minas, que es un ente que está subordinado al Ejecutivo y que su reglamento no se puede anteponer a la Constitución Política de la República de Guatemala ni a los derechos que contiene para garantía de los ciudadanos, entonces no puede haber ya ninguna acción legal para defender los intereses de este proyecto minero. Porque prácticamente cuando la Corte Suprema la suspende, ellos siguen explotando como que pueden hacer lo que les dé la gana. Recordemos que nos han impuesto y nos siguen imponiendo megaproyectos, todo lo que hay en la inversión aparentemente extranjera es una inversión con olor a saqueo, pues con sabor a saqueo, nos siguen saqueando, nos siguen explotando nuestros recursos. Entonces, estamos en una situación en donde finalmente el Estado, si es que respeta el marco legal, tiene que cerrar, clausurar esa mina mediante un cierre técnico para que, en definitiva, los ciudadanos que han dejado parte de su vida en el resguardo de su patrimonio, sus bienes, su salud y el derecho que tienen sus descendientes a habitar ese territorio, finalmente el gobierno debe respetar esa voluntad. Y esa voluntad ahorita se expresa en que todavía están resistiendo, todavía tienen una resistencia legal frente al Ministerio de Energía y Minas, todavía está plantada la resistencia en la entrada de la mina del proyecto Progreso 7 Derivada y cuenta no solo con el apoyo de todos nosotros, los que luchamos por los derechos y la vida de las personas, sino que también cuenta con un fuerte respaldo internacional que ha valorado en gran medida el heroísmo con que esta gente ha defendido su tierra, su agua, su vida y los derechos.
Entonces yo entiendo que cuidar el planeta o cuidar la naturaleza es cuidar nuestra propia vida, porque de ese cuidado depende que nosotros podamos vivir un poquito más. Ver que desde un inicio los niños han participado y hay esa conciencia desde ellos. Ver también a las personas adultas, personas de 80 años ahí, eso nos ha hecho el mantenernos unidos y tratar de ver un poquito más a futuro y saber que el agua es la vida. Porque la lucha es una lucha dura y estamos cuesta arriba, pero cuando salgamos al plan vamos a sonreír. A lo largo de este tiempo que hemos vivido, nos ha costado un poquito como despertar de ese sueño donde estábamos, que no analizábamos lo que pasaba alrededor de nosotros. Despertamos de ese sueño y hoy estamos organizados para poder defender nuestra tierra y nuestra vida.